Hola, ¿qué tal? Esto es Isti.es y hoy os traigo la cuestión 3 de la opción A del examen de Química de la SPAU de la Comunidad Valenciana de junio de 2010. Recordad que podéis suscribiros, darle a me gusta y compartir para apoyarme en que siga subiendo más vídeos. Este vídeo forma parte de una colección de 5 en la que resuelvo los 5 ejercicios de los que consta este examen. Bueno, la cuestión 3 nos dice lo siguiente, nos da un equilibrio químico, tenemos 3 de hierro sólido más 4 de agua gaseosa en equilibrio con una molécula de óxido de hierro sólido más 4 moléculas de hidrógeno gaseoso, y nos da la entalpía, la variación de entalpía de la reacción. Y dicho esto, nos pide que expliquemos cómo afectará cada una de las siguientes modificaciones que nos vienen aquí en los apartados a la cantidad de hidrógeno presente en la mezcla en el equilibrio. Vale. Entonces, el apartado A nos pide que, digamos, qué sucedería si elevamos la temperatura de la mezcla. Una buena respuesta a esa pregunta sería la siguiente. Dado que se trata de una reacción exotérmica, es decir, su variación de entalpía es negativa, como vemos aquí arriba, un aumento de la temperatura desviará el equilibrio hacia el lado endotérmico de la reacción, para compensar, porque estamos dándole más energía y tiene que ir hacia el lado endotérmico para absorber esa energía. Es decir, que la reacción se producirá de productos a reactivos, de derecha a izquierda, y por lo tanto la cantidad de hidrógeno disminuirá porque se estará consumiendo. Esto se debe a que un aumento de la temperatura en una reacción exotérmica reduce la constante de equilibrio de dicha reacción, como se puede observar en la ecuación de Bantoff. Efectivamente, si la temperatura sub 2, que sería la temperatura después de aumentarla, es mayor que la temperatura sub 1, lo que está dentro de este paréntesis se hará negativo, porque tendremos, pues, vamos a poner datos así muy, muy generales, pero imaginaos que antes teníamos una temperatura de 1 y ahora tenemos una temperatura de 2. 1 entre 2 es 0,5, menos 1 entre 1, que es 1, 0,5 menos 1 da igual, es igual a menos 0,5. Por lo tanto, esto de aquí dentro es negativo. Y aquí tenemos un signo negativo delante de la variación de entalpía. La variación de entalpía también es negativa. Tendríamos, por lo tanto, menos por menos igual a más, todo esto igual a más, por menos. Por lo tanto, todo este lado de la ecuación se nos quedaría negativo. Para que un logaritmo de algo sea negativo, para que un logaritmo neperiano de algo sea negativo, ese algo tiene que ser menor que 1. Es decir, que el denominador tendrá que ser mayor que el numerador. Por ejemplo, 1 entre 2 es 0,5, es menor que 1. En cambio, 2 entre 1 es 2, que es mayor que 1, ¿vale? Entonces, para que esta cociente sea menor que 1, necesariamente K sub 2 tiene que ser menor que K sub 1. Es decir, al aumentar la temperatura, en una reacción exotérmica, la constante disminuye. Puesto que la constante depende de las concentraciones de los elementos gaseosos elevados a su coeficiente estequiométrico, una disminución de la constante necesariamente implicará que la concentración de hidrógeno es más pequeña. Porque al ser más pequeña, si dividimos algo más pequeño entre lo mismo, el resultado será más pequeño. Si dividimos algo más grande entre lo mismo, el resultado será más grande. Es decir, 4 entre 2 es igual a 2, 3 entre 2 es igual a 1,5. Es decir, si disminuye el numerador, disminuye el resultado. Por lo tanto, al disminuir el resultado, disminuye el numerador, que es la concentración de hidrógeno. Así que la concentración de hidrógeno disminuirá. ¿Y qué pasará si introducimos más agua? Pues a esta pregunta habría que responder de la siguiente manera, aunque teniendo en cuenta que otras respuestas pueden ser igualmente válidas. Esto es solo una propuesta de respuesta. Bueno, si introducimos más agua, estaremos aumentando la concentración del agua. Y puesto que la concentración de agua se encuentra en el denominador, un aumento de la concentración de agua hará que esa fracción tenga un resultado menor. Por lo tanto, Q, que es el cociente de reacción, será menor que K sub C, que es la constante. ¿Entendéis esto, no? Si aumento el denominador, Q se hace más pequeña. Y si Q es más pequeña que K sub C, que es lo que sucederá porque el sistema estaba en equilibrio y ahora le estamos metiendo más agua, puesto que K sub C es menor, puesto que la Q, el cociente de reacción, es menor que la constante, el sistema evolucionará de reactivos a productos y aumentará la concentración de hidrógeno gaseoso. En el caso C, eliminaremos óxido de hierro sólido a medida que se va produciendo.
Como se observa en la ecuación de la constante de equilibrio, esta no depende de la concentración del óxido de hierro, puesto que este se encuentra en estado sólido, ¿eh? La concentración solo depende de aquellos elementos que están en estado líquido o gaseoso, ¿vale? Por lo tanto, una variación de la cantidad de dicho óxido no afectará al cociente de reacción, que se mantendrá igual, porque si no está ahí, no está en la ecuación, no afectará. Por lo tanto, el cociente se mantendrá igual a la constante, el sistema estará en equilibrio y la cantidad de hidrógeno no variará. Aprovecho esto para recordaros que cuando Q es menor que K sub C, la reacción transcurre en el sentido normal, de izquierda a derecha, de reactivos a productos. Cuando Q es mayor que K sub C, cambia el sentido, va de productos a reactivos, de derecha a izquierda, y cuando son iguales, el sistema está en equilibrio. Bueno, el apartado D nos pregunta qué sucederá si aumentamos el volumen del recipiente en el que se encuentra la mezcla en equilibrio, ¿eh? Aumentar el volumen, y nos dice que manteniendo constante la temperatura para que lo tengamos en cuenta. Aunque esto no es muy importante, ¿vale? Lo importante es que estamos aumentando el volumen del recipiente. Entonces, para determinar el efecto que tendría un aumento de volumen sobre la cantidad de hidrógeno, debemos escribir la constante de equilibrio en función del volumen. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, tenemos la constante de equilibrio expresada en concentraciones. Las concentraciones son moles por... en este caso está en moles por litro, ¿vale? Moles por unidad de volumen. Por lo tanto, lo que hacemos es escribirlo así, ¿eh? Lo pasamos a moles entre el volumen. Esto también se puede escribir así porque sería como tener los moles elevado a 4 por el volumen elevado a menos 4, ya que el volumen está en el denominador. Escribimos esto así y vemos que tenemos V elevado a menos 4 y V elevado a menos 4 en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, ya instintivamente, ¡zas!, lo tachamos todo. ¿Qué pasa? Que al final se nos queda que en realidad solo depende de los moles. El volumen no afecta a la constante. Por lo tanto, un aumento de volumen no afectará a la cantidad de hidrógeno gaseoso. Y ya por último, el apartado E nos pregunta qué sucederá si adicionamos a la mezcla en equilibrio un catalizador adecuado. Estaba con trampa, ¿eh? Porque adicionar un catalizador no altera el equilibrio de la reacción, simplemente o la acelera o la disminuye, hace que transcurra más o menos rápido, porque lo que hace es cambiar la energía de activación de esa reacción, aumentándola para los catalizadores negativos, es decir, si aumentamos la energía de activación, la reacción será más lenta, o disminuyendo la energía de activación para los catalizadores positivos, porque al disminuir la energía de activación estaremos acelerando la reacción. Por lo tanto, la cantidad de hidrógeno no se verá modificada. Y ya, dicho esto, si queréis ir a ver el resto de ejercicios de los que consta este examen, no tenéis más que hacer clic en aquí en la pantalla donde sale, o podéis ir usando las tarjetas que aparecerán arriba a la derecha, o los links que dejaré abajo en la descripción. Y hasta esto es todo. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis contactarme en Twitter, enviarme un correo electrónico o dejar un comentario debajo de este vídeo. Y si os ha gustado, simplemente os ha parecido útil, darle a like y suscribiros para recibir actualizaciones sobre nuevos vídeos. Hasta pronto.